Muy buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título vengo a hablaros un poco de mi experiencia con la arena ahora que la he probado, ahí la veis que ya no están los papeles y os voy a dar mi opinión, nunca la había probado, yo tenía una opinión al respecto antes de probarla y se me reafirma. En definitiva, así antes de que veáis más el vídeo, para mí no merece la pena, pero ahora lo contaré. Y bueno, que también le he puesto y los saquillos estos con las almendras. Y están los tíos que no paran, que a estos se los voy a tener que quitar. Que estoy aquí delante y siguen comiendo y no paran, están todo el rato así. Y les va a dar un empacho. Los canarios estos, los machos ni fu ni fa, y las hembras pues de ahí de vez en cuando van y lo cogen. Y ya también de paso voy a aclarar unas cosas, algunos comentarios que he visto hoy que no he podido responder. Y os voy contando ya, les tengo puestas las luces LED otra vez. Veis que tengo las bridas, ni las he cortado todavía. Y ya las luces LED sí se las tengo puestas hasta las 6. A las 6 apagamos. Porque a las 3 ya se hace de noche. Entonces tengo que mantenerle por lo menos hasta las 6 de luz. Y ya cuando vayamos a empezar el periodo de cría, ir alargándole. Otra cosa, no he limpiado para que veáis que la arena, o sea, para que veáis cómo va la arena y para que veáis la cantidad de arena que se gasta, que por eso es lo que no me es rentable. Y otra cosa que no he limpiado, el suelo, para que veáis que está, ¿veis? Una pluma ya me queda, ya va quedando muy poca remuda. ¿Veis? Están ya todas las colas completas, bueno esa, que está acabándola. Así que nada, compañeros. Voy a poner el móvil aquí, os voy a ir explicando un poco de la arena, por qué no me merece la pena. A ver, compañeros, he cogido aquí la bandeja para enseñaros cómo tengo lo de la arena. No sé si aquí en el medio no debería echar arena o echarla a todos los lados, no lo sé. Pero se me gasta un montón de arena en todas las bandejas, porque mirad, rellené las bandejas con este bote y fijaros dónde está la arena. Si se ve aquí la sombra, a ver ahí, ¿veis que tengo aquí el dedo? Por aquí está el bote. Que son 2 kilos, que hará medio kilo, si llega. Entonces, no me renta. O que yo estoy utilizando la arena mal, o que se va un montón de arena y no sale rentable. A ver si se calla el pajarillo. Hazme el favor, hombre. Venga, ya podemos seguir. Eso que estaba diciendo. Que yo utilizo mucha arena, bueno, mucha arena, que la esparzo por aquí. No sé si debería echarla a los lados. Pero a mí no me sale rentable pagar unos 60 por el bote de 2 kilos cuando me gasto el kilo y medio en rellenar todas las bandejas. Eso sí, la arena empapa, como veis. Esta bandeja en los pájaros de abajo está... Para mí está para cambiarla, está sucia. Aquí arriba, pues al tener dos, supongo que puede aguantar todavía un tiempecillo. Pero eso, en definitiva, más baratos los papeles. La función es la misma, que la caca no caiga en la bandeja. La ventaja de la arena, que te absorbe la caca, te absorbe la humedad. Al fin de cuentas, estás comprando arena cada cierto tiempo, no merece la pena. Por lo menos en mi opinión. Luego, otra cosa, esto que me lo han tirado aquí. ¿Os acordáis las barrillas esas de las flores? Esto es el mijo, ¿veis? Que esto, pues, han abierto por aquí y se han comido el mijo y ya lo han tirado ahí. Esto otra cosa que, pues, está bien, está muy bonito para ponérselo, pero rentable no sale. Otra cosa, compañeros, que me preguntaste en los comentarios. Esta pregunta se le voy a resolver al chavalón de Lucena, que me preguntó, no he podido responderle, he visto los comentarios hoy. Me preguntó sobre el planning, por ejemplo, he puesto la hoja de febrero, que es la pregunta que me ha hecho. Cuando le echas el choque vitamínico, a lo que le dices que le va a echar la vitamina E, ¿cómo lo vas a hacer?
Lo que yo me refiero es que a lo mejor no me expliqué bien en otro vídeo. Cuando llegue, por ejemplo, el día 5 y vea a los pájaros y a lo mejor toque choque vitamínico y yo veo, por ejemplo, el pájaro, un macho de una pareja que a lo mejor le falta celo, pues en vez de ese pájaro echarle choque vitamínico, le echo la vitamina E para que se me encele un poco más y vaya cogiendo el ritmo como tienen todos los otros. A ver si así me lo entendéis. Me refiero, si por ejemplo toca día 5 y toca choque vitamínico, a todos le voy a echar choque vitamínico. Pero si veo que un rizado, por ejemplo, estaba más bajo de celo, pues a él, en vez de echarle el choque vitamínico, le echo la vitamina E. Y así es más o menos como me lo he planteado yo este año. Y nada, compañeros, a esto voy a quitarle esto porque se van a pegar un empacho de almendras. Que mira cómo tiene el pico ya. Que no paran, no tienen límite. No tiene el punto medio de decir voy a comer un poquillo y lo dejo. Pues eso, que el satiné está mejor del quiste. Lo voy a coger ahora para ver cómo está. Y las hembras están todas bien. Esa me preocupa un poquillo, la rizada. Porque el otro día llevo ya tiempo viéndola, que cogea un poco de la pata, pero no sé por qué. No la tiene hinchada ni nada. Así que esperemos que haya sido una cosilla puntual. Aquí a ver si se ve bien, compañero. Ahí, ¿veis? Ahí es donde tenía el quiste. Ya se le ha curado y la ala la tiene bien ya. Así que está para soltarlo. A ver cómo se da esta temporada con él, porque el año pasado la hembra no cebaba nada. Espero a ver qué se dé bien este año. Y bueno, compañeros, ha sido un vídeo corto para contaros las cosillas que estoy viendo ahora con estos productos que estoy probando, para contaros lo que tengo en mente hacer. Ya mismo en enero me gustaría ir formando parejas. Y bueno, otra cosa me habéis preguntado por los comentarios es que si los voy a tener así, que por qué no los junto ya. Que por qué no pongo pareja por pareja. Prefiero tenerlo así y pasarlo directamente ya cuando quiera criar directamente. Yo creo que sobre mediados de enero los voy a poner ya que se vean. Porque me está dando el gusanillo y quiero empezar antes. Ya sé que las prisas no son buenas. Pero al tenerlo al interior con la luz y la temperatura, no creo que haya problema en empezar un poquillo antes. Así que nada, en enero pediré las anillas aquí, porque no me las pueden enviar desde España, según ellos. Así que nada, compañeros, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos.